La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y envió a un equipo de expertos forenses a la entidad para realizar los dictámenes periciales e identificar a las víctimas localizadas en fosas clandestinas ubicadas en Iguala. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, indicó que por instrucciones del procurador Jesús Murillo se determinó la competencia federal de dicha indagatoria. Lo anterior, en razón de que existen elementos suficientes para ello, de acuerdo con los documentos que envió la Procuraduría General de Justicia del Estado. Confirmó que diversas personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los estudiantes ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación. Hasta el momento se han puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, a diversas personas vinculadas con estos hechos. Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que expertos se trasladaron a Guerrero a realizar los peritajes de investigación de las víctimas encontradas en estas fosas clandestinas este sábado. En este momento, personal de la Agencia de Investigación Criminal se encuentra en el lugar donde fueron localizadas las fosas clandestinas en el estado de Guerrero. Esto para practicar los exámenes científicos correspondientes y determinar la identidad de cada uno de los cuerpos. Asimismo, un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal especializados van rumbo a la entidad. El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. Queremos ser enfáticos en el hecho de que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento. Ninguno de los dos funcionarios expuso que existan indicios de que las víctimas pudieran ser alguno de los normalistas reportados como desaparecidos. Con imágenes de Adrián Moreno, El Universal Televisión. En la actualización de esta información se supo que en las 6 fosas clandestinas encontradas el sábado se encontraron 28 cuerpos y que efectivamente hasta el día de hoy no se puede confirmar que sean los 43 normalistas desaparecidos en los ataques de hace 2 viernes allá en Iguala. Por cierto, se giró una orden en contra del alcalde de Iguala de presentación, sin embargo ya no lo encuentran, pidió licencia la semana pasada y se encuentra hoy en calidad de prófugo, además de que el PRD lo expulsó de sus filas este fin de semana. Ese es el complemento a la información que comentamos esta noche aquí en Ángulos con Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Con Rubén Martín, bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y con Jesús Estrada, bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, lo que les quisiera preguntar es su primera lectura en torno a cómo ha venido creciendo este caso y cómo de repente se crea confusión y cuando el gobierno quiere hacer como una presencia convincente como la del día de hoy con la aparición de Peña Nieto y del procurador diciendo que no habrá impunidad, lo que se logra es exactamente lo contrario, una percepción de debilidad del Estado. Sí, si me permite, Ricardo, compañeros, antes de responder o tratar de comentar lo que preguntas, primero quizás tratar de situarlo. La verdad es que creo que yo estoy francamente pues, horrorizado de esto que ocurrió, de esta masacre de Iguala. Creo que es una de las grandes masacres que además hay una larga cadena de masacres en la historia de este país que cometen las autoridades, que comete el Estado contra los movimientos sociales, contra los luchadores y las resistencias populares. Este es un caso más tan grave, tan indignante como otros que hemos tenido en el pasado, como Acteal, como el mismo 68, como la masacre del 10 de junio de 1971, como otras masacres que han ocurrido en Guerrero en años pasados. Es gravísimo lo que ocurre. Es un peldaño más en esta degradación que tenemos en el país, a esta barbarie en la que nos han instalado decisiones políticas de los poderes públicos, económicos, mediáticos de este país en los años recientes. Y quizás si hubiera una novedad es la modalidad de cómo está operando este mecanismo de la contrainsurgencia, es decir, esta relación entre policías y crimen organizado. Quizás, probablemente eso sea lo novedoso en términos de un ataque tan directo, porque pues de alguna manera los responsables de las represiones y de las masacres en casos anteriores eran directamente fuerzas de seguridad, fuera el Estado, fuera
policías rurales, fuera también policías municipales o estatales. Paramilitares. Y en este caso, pues ya claramente se muestra una forma de operación de contrainsurgencia como lamentablemente ya han ocurrido en otras partes de América Latina, también del mundo, por supuesto, pero en Centroamérica se utilizaron esos contra los movimientos revolucionarios o populares en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras también de manera muy importante, en Brasil, en Colombia quizás sea como el ejemplo más. Pero uno más pensaría que eso es significativo. cosa del siglo pasado, ¿no? Pues ni es del siglo pasado, es tan vigente, esa es la modernidad bárbara y autoritaria que está imponiendo la clase dominante mexicana para controlar el territorio, para despojar en esta modalidad de acumulación por despojo. Ese es el complemento de las reformas de Peña Nieto. O sea, parecerá algo quizás exagerado, pero ese es el complemento. Para hacerse del territorio, para despojar, estamos constatando que están utilizando esta violencia extrema. Y a lo que decías al principio, ¿por qué no les creemos? Bueno, ¿por qué le vamos a creer a alguien como Enrique Peña Nieto de que dice que le indigna, que es indignante esta masacre, cuando pasaron 8 días y no hizo nada antes? O sea, pasaron momentos muy valiosos, horas muy valiosas en que posiblemente una intervención del Estado federal, del gobierno federal, pudo haber encontrado a los estudiantes que se llevaron esa madrugada del 26 o ya del 27 de septiembre y hasta ahora salen a decir que van a hacer algo. Ya están desaparecidos, probablemente estén muertos, lamentablemente incluso calcinados con esta modalidad de desaparición de personas que están utilizando el crimen organizado, quemándolos con diésel, como los pozoleados. O sea, probablemente van a estar pues deshechos los otros cuerpos, lamentablemente. ¿Y por qué le vamos a creer si llega tarde, pero porque además, por qué le vamos a creer si ha sido la cabeza de un gobierno que encarcela y reprime a disidentes, tanto en la presidencia como siendo gobernador del Estado de México? Además se ufanaba de que volvería a ser lo que hizo en Atenco. O sea, él es el responsable, uno de los responsables de lo que ocurrió en Atenco en 2006. ¿Por qué le vamos a creer que ahora está en contra de estos hechos digamos, indignantes y estas masacres? Yo no creo que hay elementos más bien para no creerle. Claro, y además con una respuesta, la verdad, tan tibia, en lugar de mandar directamente al procurador o de nombrar un comisionado en Guerrero. Hay que recordar que la masacre de Aguas Blancas le costó la chamba a Rubén Figueroa y paradójicamente quedó de interino Ángel Aguirre. Ahora, a ver, Ángel Aguirre se está tardando incluso en renunciar él, ¿no? Se tiene que ir, ya cada vez salen más versiones de que incluso, tal como el presidente municipal, igual está relacionado con el narco, hay versiones de que Ángel Aguirre recibió patrocinio del cártel de Arturo Beltrán Leiva. Un portal acaba de publicar, no sé si esta tarde, este día al menos, en el portal Ágora Guerrero, y por ejemplo San Juana Martínez está difundiendo también esa información, donde aparece un video con la suegra del presidente municipal dando esa información, que recibía 2 millones de pesos al mes el presidente municipal para dejarlos operar, pero que además el cártel de Beltrán Leiva financió una parte de la campaña de la gubernatura de Ángel Guerrero. Se tiene que ir ese tipo, se tiene que ir. Jorge. No, evidentemente la respuesta gubernamental ha sido lenta y tibia, empezando con lo que bien decía Rubén del gobierno, el gobierno estatal. Si tú tienes desaparecidos, las alertas son inmediatas, porque evidentemente en un caso de desaparición los minutos son claves para poder recuperar a la gente con vida o no. Entonces, en este caso, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal se retrasaron muchísimo en el tema, ¿no? Porque además, bueno, la cantidad de estudiantes desaparecidos es de no creerse. De hecho, en el caso de Aguas Blancas que citabas, fue la muerte de 17 campesinos, si ustedes no recordarán. Ahora estamos hablando de 40, digo, no porque el número sea, por uno que haya sido, es grave, pero si te están desapareciendo 43 estudiantes, por supuesto que la respuesta era inmediata y el caso ameritaba que así fuera, porque de repente ponen estos pretextos de que porque es ámbito estatal y municipal, entonces yo no puedo entrar. Digo, en este caso de emergencias, por supuesto que amerita la entrada de todos los tipos de gobierno, porque finalmente el derecho a la vida, en este caso de los estudiantes, era la búsqueda fundamental, ¿no? Y desafortunadamente lo que hemos visto es una incapacidad, bueno, primero logística de poder abordar el asunto, y lo segundo, que es también sumamente grave, son estas líneas de investigación que están llevando a decir esta colusión
clarísima que había entre el gobierno municipal de Iguala con el crimen organizado. Es decir, ya no es un asunto solamente de me permites operar y te pago una cosa, sino que es gobiernos trabajando juntos con delincuencia organizada. O al servicio de, que es todavía peor. Al servicio. Entonces es un asunto ya de descomposición gravísimo, gravísimo, porque ahí sí estamos hablando ahí sí de un Estado fallido, de este famoso asunto que se estuvo hablando y que se decía, no, en México no hay, no existen estas situaciones. Pues yo creo que en Guerrero nos está pasando eso. Y además ya claramente Guerrero se suma a los estados incendiados del país, que además no han resuelto sus problemas, ¿no? Estamos en el caso de Tamaulipas, por supuesto en Michoacán y ahora Guerrero, ¿no? Entonces 3 frentes abiertos con situaciones que no se están resolviendo. Muy bien. Vamos a una pausa, Jesús. Después de la pausa te damos la palabra para que nos des tus impresiones al respecto y también para platicar. Ustedes en Cosa Pública han hablado con gente que está en contacto con los familiares, que se siente pues muy ofendida por la manera en que la autoridad federal está tratando este tema, que primero le informa a los medios en lugar de informarle a ellos. Ya platicamos después de esta pausa. No se vayan. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de lo que ha venido pasando en los últimos días y ya más de una semana en Ayotzinapa, o más bien en Iguala, a propósito de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y decíamos antes de la pausa que pues hay un tratamiento como si no fuera suficiente la debilidad institucional con que se ha abordado este asunto, la falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales y el hecho de estar al servicio de grupos del crimen organizado. Pues ha habido una serie de dilaciones, Jesús. Ustedes han estado en contacto con gente que ha estado llevando la defensa o el acompañamiento jurídico de los padres y también se sienten abandonados porque no los están dando información de primera mano. No, pues no confían obviamente en la investigación que está realizando ni las autoridades de Guerrero ni siquiera el gobierno federal. De hecho, señalaban los padres y Vidulfo Rosales, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan, que existen dudas entre los padres de que los 28 cuerpos correspondan a los hijos, a los estudiantes desaparecidos de la Normal. Nos comentaba Vidulfo que pues, se puede entender que haya sospechas de parte de las autoridades si consideramos los antecedentes que hay de represión contra los estudiantes normalistas, no solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo hacia atrás, represión de parte del Estado y también, digamos, represión de parte de los medios. Creo que fue el lunes pasado, tuvimos contacto con él, le preguntaba por qué la hazaña, por qué algo tan violento, no solo en la cantidad de estudiantes, sino el caso concreto de Juan Carlos Mondragón, parece que es el jovencito que lo desollaron, le quitaron el rostro prácticamente, una señal brutal de violencia. ¿Por qué? Y él opinaba que es como un reflejo, una consecuencia de la estigmatización que ha habido en contra del movimiento de los estudiantes normalistas, no solo desde ahora, sino desde décadas atrás. Y lo podemos ver de parte de los medios, no solo en los medios locales allá en Guerrero. Comentábamos el caso hoy en Cosa Pública de... El Diario de Guerrero. Diario de Guerrero. El titular decía, por fin pusieron orden. El titular del sábado 27. Y no solo eso, sino medios nacionales que 2 o 3 días después de la avalancha de testimonios que había sido una masacre, que habían rafagueado autobuses, todavía medios nacionales tenían la desfachatez de titular que había sido un enfrentamiento entre los normalistas, prácticamente les faltó poner revoltosos, porque siempre así los definen, contra las autoridades municipales. Algo o justificando absurdo. Con que se habían robado los autobuses, ¿no? Y que eso había provocado la persecución de las autoridades, ¿no? Pues está mal, es la cadena de sospechas que hay, porque mucha gente, muchos de los padres dudan de esta investigación, que por cierto solicitaron y ya está la presencia de 9 peritos argentinos que se han especializado son antropólogos que se han especializado en la búsqueda de personas desaparecidas, están ahorita en Guerrero a petición de los padres. Y sobre la serie de hechos que, digamos, llevan a la impunidad de todo esto, hay que recordar cómo es posible que José Luis Abarca, el presidente municipal, sobre el que hay tantos antecedentes, nos estamos enterando, hay una columna de San Juana Martínez buenísima sobre lo que llama el historial negro de este personaje, que ni siquiera es que, según las informaciones, no es que trabaje con el crimen organizado, es que aparentemente es el crimen organizado, supuestamente el personaje estaría involucrado en el asesinato directo
de una persona, incluso según los testimonios que trae ahí en la columna. Pero bueno, el personaje, después de todo esto, hay que recordar que incluso el lunes da unas declaraciones a medios nacionales diciendo que él se deslinda del caso, que él no tenía nada que ver. Luego pide licencia y el Cabildo le da licencia durante un mes después de todo esto. Y fueron elementos de la Procuraduría en la sesión del Cabildo terminando, según algunos medios, y ya el personaje obviamente no es parecido, ¿no? Mira, dos apuntes sobre esto. Esto que dice Jesús creo que es muy importante destacarlo, este odio que se refleja primero en la agresión en general, este chico desollado que apareció el día siguiente, y luego el destino, desaparecen. Ya hay confirmación, incluso lo dice el procurador de Guerrero, que sí los llevaron a la comisaría al principio, y hay fotos luego donde van al menos 17 en estas camionetas y claramente entregados al crimen organizado. Yo creo que lamentablemente se va a hacer la confirmación de que esos cuerpos sí son de los estudiantes normalistas. Pero ¿por qué hay este odio? ¿Por qué hay esta hazaña? ¿Y por qué también hay un desprecio por estos hechos? O sea, ¿por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto responde 8 días después? Te aseguro que si hubiera sido estos 43 estudiantes de una universidad privada de la capital de la República, actúa ese mismo casi de inmediato. No deja pasar tanto tiempo, hay un desprecio ahí, te lo puedo garantizar. Les puedo garantizar también que si por alguna razón hubieran desaparecido 43 empresarios, bueno, sería un drama literalmente nacional en los medios y en los gobiernos. ¿Qué refleja esto? Un desprecio, una subestimación histórica hacia un sujeto social, que en este caso son los estudiantes normalistas. Una subestimación, un desprecio, una estigmatización que viene de lejos. Es un odio como clasista, como racial, un desprecio por un tipo de estudiantes que se comprometen con sus causas, con sus pueblos, y eso lo quieren desaparecer. De hecho, el proyecto de las normales rurales es muy importante, se creó en los años 20, se consolidó en los años 30, la primera es del año 1921, llegó a haber cerca de 30 normales y fue justamente Díaz Ordaz en el 69, después del 68, que suprime 15 normales. Pero son instituciones muy importantes, no solo porque forman a maestros que van a los lugares donde nadie quiere ir, a educar, a alfabetizar a las comunidades más pobres, pero que además se comprometen. Bueno, eso el gobierno lo ve muy peligroso. Y lo que hemos visto es que el terreno para que se den hechos tan graves como esta masacre de Iguala ha sido preparada por gobiernos, pero también por los medios, con esta idea de estigmatización, de subestimación. ¿Qué pensamos aquí de los normalistas de Atequiza? Bueno, todas las notas cuando ellos vienen a manifestarse es que si trastornan el tráfico, que si hacen algún desmán, no se escuchan sus causas, sus demandas, no se recuerda que, por ejemplo, Francisco Ramírez Acuña los cercó, los aprisionó casi una semana en la normal rural de Atequiza, enviando a policías estatales a cercarlos, a cortarles el agua, la luz, y es algo como muy normal. Esa situación pareciera como muy normal, o sea, se normaliza ese desprecio, esa violencia que aparece con ellos. Y un último apunte de lo que decía Jorge del Estado fallido. A mí no me gusta mucho esa expresión porque es como si somos un mal ejemplo de un Estado, digamos, ideal, que sería Estados Unidos, un Estado europeo. En realidad, pues los Estados son formas y sistemas de dominación y en cada uno como que encuentra los modelos que necesita. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí, esta compenetración del crimen organizado y de los gobiernos, es la adecuada, la que responde a las necesidades de la clase dominante, a los grupos de poder político, económico y mediático. Lamentablemente, por eso digo que nos estamos instalando en esta época de barbaridad, de horror. Y lo más grave es que no es lo único que está ocurriendo. O sea, nos debe indignar esta masacre de estudiantes de Iguala, pero nos debe indignar que hace 3 años un pequeño poblado de Coahuila fuera desaparecido, una venganza del narcotráfico, 300 personas se las llevaron. O sea, ocurren cotidianamente hechos gravísimos. Aquí en Jalisco el crimen organizado tiene el control de varios municipios y hay desaparecidos también. En San Gabriel hay 100 desaparecidos, en Tala hay 80 desaparecidos, en Lagos de Moreno hay decenas de desaparecidos y no se mueve los gobiernos. Se matan a un diputado federal y ahí sí dicen, no porque no merezca que se persigue ese crimen, pero los otros también deben ser perseguidos y no lo hacen. El clima de impunidad que se ha ido construyendo en los años anteriores son los que de alguna manera propician esta situación y por eso también Peña Nieto y todos los gobiernos son corresponsables de eso que pasó en esa masacre de Iguala. De justificación a la violación de los derechos humanos, ¿no? Perdón. No, solo un apunte. Hablando de impunidad, hoy la Suprema Corte de Estados Unidos ya le dio el cierre al caso del proceso que se había abierto contra Ernesto Zedillo por otra matanza, el caso de Acteal, de manera que continúa la impunidad en torno a matanzas. Perdón, Jorge.
No, lo que pasa es que la impunidad no es que se construya, esa se ha mantenido todo el tiempo. O sea, no hemos tenido un país donde no existe impunidad. O sea, los niveles probados de impunidad en el país son de más del 90% en los casos regulares. Y por supuesto que no hay prácticamente ningún caso, digamos, de los paradigmáticos como los que se han citado aquí, donde ha habido castigos, ¿no? Ese es el grave problema. O sea, más bien es un sistema que siempre ha sido impune. ¿Qué es lo que pasa? Es que ya traes una tendencia que, por supuesto, en un escenario como el que tenemos se va agudizando, ¿no? Y precisamente una de las cosas que en otros países lograron bajar algunos niveles de violencia fue acabando con la impunidad, sobre todo de la clase política. Ese era un tema fundamental. Cuando empezaron a meter políticos a la cárcel, ¿Cómo qué país? como en Colombia. En Colombia, por ejemplo, hubo el incremento de políticos que empezaron a ingresar a la cárcel fue brutal. Estamos hablando, algunas cifras que leía, que casi el 30% de políticos colombianos en estos periodos, cuando empezaron a resolver algo del problema que tenemos, y digo algo porque no es que esté resuelto, pero empezó a bajar porque el 30% de la clase política empezó a irse a la cárcel, literalmente a la cárcel. En este país eso no ha sucedido. En el caso italiano también eso es un punto clave. Prácticamente toda la gente que habla de situaciones como la que estamos viviendo, lo que dicen es, si no se acaba con la impunidad, sobre todo de algunos sectores como la clase política, el tema va a persistir, ¿no? Y eso yo creo que es un asunto clave. Y claro, además, si esto persiste, pues los delincuentes, claro que van probando el sistema, ¿no? Hago esto, no pasa nada, pues entonces Pero son los delincuentes quienes están en el sistema. Bueno, y le crezco, ya no hay diferencia ni frontera. Y le crezco y no pasa nada, ¿no? Y la otra es que yo creo que también la respuesta social en general tampoco es como que muy contundente, ¿no? Ahora estamos, digamos, todos bastante indignados, pero este tipo de hechos, como bien señalaban ustedes, pues se han ido dando continuamente y la gente no responde, ¿no? Incluso seguimos con estas... No creo que sea cierto. No, claro que sí, Rubén. Dime qué manifestaciones contra la movimiento de una paz de justicia y dignidad que encabezó Cecilia fue muy importante. Bueno, cientos de miles de personas salieron. Todos los familiares de los desaparecidos están buscando a sus familiares. Digo, tienes autodefensas, se puede decir, a cientos de miles de mexicanos movilizándose por diversas causas. Yo creo que ha sido una respuesta de la ciudadanía pobre ante esta situación. Que hay quien se manifiesta, por supuesto, pero evidentemente no ha sido suficiente. Y eso lo tenemos que asumir con mucha autocrítica. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Que se han estado movilizando a lo largo de toda la última semana, toda la población allá de Iguala, y nos comentaba Vidulfo en la de ayer, de hecho fueron 30,000 personas, por lo menos a nivel de ahí, de donde está más fuerte el impacto, la movilización y el apoyo de la sociedad ha estado tremenda, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa. Después de la pausa platicamos acerca del otro asunto que tiene que ver con estudiantes, que es el del IPN. Está utilizando el gobierno este asunto para taparlo de Ayotzinapa. Lo platicamos después de la pausa. No se vayan. La movilización abarcó avenidas completas y desbordó las calles cercanas a la Secretaría de Gobernación. Los estudiantes de Educación Superior de México han salido a las calles en apoyo de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, que se oponen a las reformas educativas que buscan acotar sus planes de estudio. El reclamo de los alumnos incluye también la derogación del nuevo reglamento del Instituto Politécnico Nacional y la destitución de la directora Yolosóchitl Bustamante. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana se unieron a la megamarcha que partió del casco de Santo Tomás, al norte de la Ciudad de México, y que avanzó por avenidas principales hasta el Paseo de la Reforma y el emblemático Ángel de la Independencia.
Con pancartas y mantas, estudiantes avanzaron por las calles gritando consignas en esta la marcha de las credenciales, que ellos mismos así han titulado. En su afán por evitar que haya personas infiltradas, el movimiento estudiantil ha pedido salir a las calles con credencial de estudiante en mano para demostrar que sus exigencias son legítimas. A la altura del Ángel de la Independencia, alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se incorporaron a las protestas que buscan resolver en un diálogo con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno, la problemática denunciada por la comunidad estudiantil. Todos los contingentes avanzaron sobre Paseo de la Reforma con dirección a la Secretaría de Gobernación, en donde la calle de Bucareli fue insuficiente, por lo que los manifestantes llenaron las calles aledañas al Palacio de Cobián. Universal Televisión. Bueno, y estas marchas allá en la Ciudad de México lograron la caída de Yolosóchitl Bustamante, la titular del IPN, y también la respuesta del gobierno en positivo a las demandas de estos estudiantes que veían sus derechos afectados, y ni el nuevo reglamento ni la manera de titularlos se va a aplicar como estaba establecido. Y hay quien dice que en realidad este movimiento se alargó tanto con eso de que vengan el viernes, lo discutimos y tal, para distraer los ojos de la nación de lo que estaba pasando en sus horas más álgidas, en cuando estaban todavía desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa. No se ha comprobado hoy que no lo sigan estando, pero ¿cómo ven este asunto? Y sobre todo por lo que se le conoce ya como el Osorio Show, no Osorio Chong, sino Osorio Show, que montó ahí el secretario de Gobernación, que hasta en mangas de camisa se puso ahí a platicar con los chavos. O no tiene que ver lo uno con lo otro y fue un movimiento ejemplar que tuvo logros ejemplares con un secretario de Gobernación ejemplar. Es pregunta, que conste. Yo creo que el movimiento sí, por supuesto que tiene su origen legítimo. Digo, lo que pasa es que en cualquier movimiento de estos tamaños se mezclan muchos intereses, eso es obvio. O sea, quien quiera poner estos son puros angelitos todos marchando, eso no sucede. Es más, yo digo, quien de este foro sea un angelito que lo diga y a ver si le creemos. Pero el tema es que yo creo que sí, por lo menos lo que he visto, por supuesto que era un movimiento legítimo, que sí es cierto que Osorio Chong aprovecha y resucita políticamente al salir de esta manera, creo que eso también es cierto. Lo que me parece lamentable es que luego los medios resaltan más la salida de Osorio Chong que las propias demandas del movimiento, que digamos el actor y la noticia eran los estudiantes del Poli, y que estamos tan desacostumbrados a que los gobiernos salgan a dialogar, que eso es lo que se convierte en noticias. Es lo que me parece muy desafortunado, que eso es lo que se nos haga lo extraordinario cuando tendría que ser lo habitual, ¿no? Lo normal. Pero creo que ahí está ese movimiento, y lo que nos muestra, junto con lo de Ayotzinapa y otras cosas más, es que el sector estudiantil está cada vez más pendiente de la vida política y defiende sus derechos, porque en los dos casos son los estudiantes que están defendiendo sus derechos a la educación, de la educación que ellos creen deben recibir, no de la que el Estado cree que se debe de proporcionar. Claro. Tanto en el caso de las rurales, donde el Estado desprecia a las rurales, ¿no? Y en este caso quería cambiarles los planes de estudio y reglamentos, los estudiantes dicen, no, tenemos derecho a la educación, pero además a una educación como nosotros creemos que tiene que ser, y creo que para mí eso es lo más rescatable. Yo quería cerrar un solo punto del tema de Ayotzinapa, y es recordar dos ideas que me han llamado la atención y que no dejan de dar vueltas en mi cabeza. Una es la columna de Raúl Sibeki, este investigador uruguayo, que decía, la columna más reciente de cómo están actuando las élites y las oligarquías capitalistas, no solo aquí en México, sino en el mundo, y va en el sentido de que ya la acumulación de riqueza no va en el sentido solo de acumular el capital del trabajo o de acumular recursos despojados, sino que actúan ya como mafias del narcotráfico, dice directamente todas las élites, y tenerlo presente en el caso de Ayotzinapa, junto con lo que advertía también Pietro Ameglio del Movimiento por la Paz y la Dignidad, que decía que esto que está sucediendo en Ayotzinapa va ligado con el encarcelamiento de voceros de la tribu Yaqui, va ligado con el encarcelamiento de dirigentes de las autodefensas, también de los grupos comunitarios, y es una especie de laboratorio de ensayos que está realizando el Estado mexicano junto con los poderes empresariales
para medir la reacción de la sociedad ante determinados hechos, ante determinados movimientos. Inscribía también ahí lo que sucedió con el movimiento del Instituto Politécnico Nacional. Así que como que hay que tener presentes de hacia dónde pueden estar moviéndose las élites y qué es lo que pueden estar planeando a partir de esto que está pasando ahora y sobre todo ahora que ya comienzan a implementarse las reformas estructurales. Del Politécnico yo coincido con Jorge, es un movimiento legítimo, o sea, no se puede manipular a 60,000 estudiantes que salieron la semana pasada, ni tampoco las asambleas. Por el contrario, lo que nos demuestra es una, pues hasta cierto punto novedad o formas de hacer política que han aparecido en otros movimientos del país y que son un intento de hacerlos de manera más horizontal y más democráticos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Las decisiones en asambleas, los voceros que se van rotando, no hay un líder del movimiento, no hay alguien que vaya a negociar por ellos. De hecho, cuando Osorio Chong les dice… No es el de Morena que dicen hoy Carlos Marín y Ricardo Alemán, que era el verdadero brazo que mueve la cuna. Sus opiniones nos confirman que cada vez hay más periodistas, digamos, que le compran de manera muy fácil la versión oficial, ¿no? En lugar de mirar cómo se están moviendo los movimientos. Y un ejemplo fue cuando sale Osorio Chong y les dice, pues si quieren ahorita en media hora, dice, no, los tiempos los ponemos nosotros, pone el movimiento, no los pones tú, no queremos una respuesta al vapor. Y le pedían, no le aplaudan, porque es su obligación, ahora resulta que es el gran demócrata. Y a mí francamente me pareció como ocioso, o digo, bueno, qué necesidad de siempre mirar hacia arriba del periodismo, decir, todo un movimiento tan importante, con demandas tan importantes, y su lectura, ya creció Osorio Chong como precandidato presidencial. Bueno, ¿y qué pasa con las demandas de fondo? A mí me parece que, además del pliego petitorio, a mí lo que me llamó la atención en consignas y en lo que decían los chavos, una cosa que me parece muy importante, dice, no queremos ser mercancía, una mano de obra barata. No queremos que se mercantilice la educación y no queremos ser una mano de obra barata. Y el discurso atrás me parece muy importante. Ellos ven que estas reformas específicas al reglamento y a los planes de estudio es el complemento a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, en particular la reforma energética. Después de estas reformas, ahora de lo que se tratan es de modificar ciertas competencias profesionales de ingenierías, de matemáticos, de biólogos, en fin, y ponerlas al servicio del capital que va a invertir en estos grandes negocios especulativos que se esperan con la reforma energética. Me pareció una lectura atinada en ese sentido. Es probable que sea el primer movimiento posterior a las reformas de Enrique Peña Nieto. Ya sabemos que hubo muchos antes tratando de oponerse a las reformas de Enrique Peña Nieto. Recordemos, el año pasado hablamos muchas veces aquí del movimiento magisterial, entre otros. Pero este es, digamos, ya un movimiento posterior a estas reformas. Me parece muy importante. También quiero insistir en estas formas de hacer política que están demostrando, que nos demuestra a unos jóvenes que, otra vez, muchas veces decimos, los jóvenes son apáticos, no salen, y el movimiento, por ejemplo, 132 y demuestra que en ciertos momentos, ciertas coyunturas, los jóvenes son extraordinariamente creativos e interesados en la política. No se interesan en la política profesional, esa que ya no se puede distinguir entre PAN, PRI, PRD. Hay que recordar que Guerrero e Iguala es gobernado por el PRD, el supuesto partido de izquierda, y ya vemos lo que está pasando hoy, las masacres y la complicidad con el crimen organizado. Y entonces muchos de esos jóvenes, cuando se mueven ya a la apatía que tienen, que muchos dicen que son apáticos a ese tipo de hacer política, no a este otro tipo de hacer política donde ellos son sujetos, donde tienen independencia, donde tienen autonomía. Y creo que estas características están en este movimiento de los estudiantes del Politécnico. Claro. Ahora, yo creo que también, digo, aparte de esto, vamos a empezar a ver otro tipo de respuestas frente a algunas de los efectos de las reformas, Digo, aparte de estos que tienen que ver con el tema educativo, ya se están armando, por ejemplo, en algunos lugares donde van a hacer la famosa ronda 1 de la explotación petrolera, ya se están empezando a armar amparos para no dejar que eso suceda. Es decir, yo creo que vamos a ir viendo estas resistencias frente a cuestiones muy específicas de las reformas que probablemente se van a empezar a implementar a lo largo del país, ¿no? Y yo lo que sí creo es que probablemente los estudiantes van a seguir estando movilizados, ¿no? Que va a ser un continuo. De hecho, Peña Nieto parece que ese va a ser como su karma, o no sé cómo llamarle, pero precisamente el sector estudiantil es el que más ha estado
digamos, manifestándose frente al Peña Nieto, desde que ya era candidato con el 132, ahora con esto del Politécnico habrá que ver cómo se va desarrollando. Por supuesto que lo de las normales rurales probablemente se va también a generar ahí un movimiento, ¿no? Pero vuelve el protagonismo de los estudiantes como un actor político, que eso yo creo que es una muy buena noticia. Solo para cerrar, el miércoles está convocada las movilizaciones nacionales en apoyo a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El IEPN, el Politécnico o estudiantes del Politécnico ya nos han señalado que van a apoyarlo, y también recordar que va a haber una manifestación aquí el viernes. También de los estudiantes de la normal aquí en apoyo a los compañeros de Guerrero. Así es, pues seguirá siendo sin duda la nota y bueno, pues estaremos muy al pendiente para seguirles contando por acá. Muchas gracias, Rubén. Al contrario. Gracias, Jorge. Gracias. Y gracias, Jesús, por acompañarnos. Quédense en el canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Solamente cerrar con un par de cosas. Falta contundencia de los gobiernos, del gobierno federal. A ver cómo está Ángel Aguirre ahí, no se nombra un comisionado. Y también por parte de su partido político, ya lo decía Rubén, al alcalde de Iguala sí lo expulsan, y al gobernador, ¿por qué el PRD como que al hacerse la vista gorda lo legitima? Ya debería estarse deslindando y ya deberían de estarlo expulsando también del partido. Hasta la próxima, pásenlo muy bien.